La palabra latina quaestio significa indagación, petición, investigación, interrogación, es decir, una pregunta. Pronto se empezó a abreviar como QO. Con el paso del tiempo, esta abreviación dio origen al signo de interrogación. No hay nada gracioso acerca de Halloween. Es un sarcástico festival que refleja más bien una demanda infernal de venganza sobre el mundo adulto por parte de los niños. El ser humano es un torrente de imaginación. Lo que nos mantiene vivos no es el oxígeno. Bueno, científicamente sí, pero en gran parte es nuestra imaginación para inventar relatos. Las narraciones dan misterio. Cuando éramos pequeños veíamos monstruos por todos lados. Bueno, a medida que el ser humano crece, esta imaginación pasa a un segundo plano y se convierte en superstición. ¿Cómo hacer para que suene más intelectual? La superstición es la imaginación infantil de un adulto. Es la venganza de la ciencia y de todas nuestras certezas. Es la esencia y origen del Halloween. El Halloween es una festividad celta. Los celtas dividían el año en dos partes, la mitad clara y la oscura. El Samhain era el día en que se pasaba de la mitad clara a la oscura. Este día marcaba la finalización del verano y la cosecha, y el comienzo del oscuro y frío invierno. Por eso era el año nuevo de la cultura celta, que a menudo se asoció con la muerte humana. El Samhain ocurría el 31 de octubre, apenas se ocultaba el sol. Se creía que en esta fecha la frontera entre el mundo de los vivos y el más allá se volvía incierta. Por eso los celtas se disfrazaban con cabezas y pieles de animales sacrificados para engañar a los demonios que visitaban al pueblo. El origen de Halloween trae consigo creencias y relatos de los países celtas, como la historia de Jack el Tacaño, un irlandés tramposo y manipulador. En una noche de juerga, el diablo se le apareció a Jack para apoderarse de su alma. Jack pidió tomar una última cerveza y, como no tenía dinero, le pidió al diablo que se convirtiera en moneda para pagar la cuenta. Escondió la moneda en su bolsillo junto a un crucifijo y lo capturó. Para liberarlo, el diablo tuvo que prometer que nunca tomaría el alma de Jack. Jack murió y, como no podía ir ni al cielo por sus actos ni al infierno por la promesa del diablo, estuvo condenado desde ese día hasta el fin de la eternidad a vagar por el mundo. El diablo le regaló una brasa eterna del infierno y él la metió dentro de un nabo ahuecado para crear una lámpara. La festividad llegó a Estados Unidos con los inmigrantes irlandeses y con ella la historia de Jack. Como en el país anglosajón no había muchos nabos, se utilizaron las gigantescas calabazas de la reciente cosecha para hacer las lámparas de Jack. Desde entonces, la calabaza y el color naranja es el símbolo por excelencia de Halloween. En el siglo XIX, en Estados Unidos, la noche del 31 de octubre era un momento de diversión a costa de los demás, inspirado por la celebración europea Mischief Night. La diversión consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas y taponar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad a su punto máximo en la década de 1920 con las masacres del Ku Klux Klan. En Latinoamérica se adoptó la fiesta católica del Día de Todos los Santos, pero con expresiones prehispánicas, generando celebraciones sincréticas como el Día de Muertos en países como México, Bolivia y Brasil, donde se recuerda a los difuntos no con llanto y tristeza, sino con ofrendas que buscan agasajarlos y conmemorar su estadía en el mundo terrenal. El Halloween llegó a Colombia por influencia directa de Estados Unidos en la década de los 60, cuando ciertos jóvenes de la burguesía bogotana empezaron a celebrar la particular fiesta. A principios de los 80, el Halloween ya se había institucionalizado en el comercio de toda Colombia. La forma de celebrar el Halloween va cambiando a medida que pasa el tiempo. Kitliqui, crece la nariz, rompo un vidrio y salgo a mí. Quiero chorro. Hola, Cenicienta. A medida que pasan los años hay más referentes de terror. La escatología cristiana nos dejó demonios, brujas, la literatura, personajes como Frankenstein, Drácula, pero fue el cine el que convirtió al Halloween en la fecha predilecta para poposearse del susto. Durante la Edad Media, la iglesia estaba preocupada por las fiestas paganas que se celebraban en Europa. El Papa Gregorio III cristianizó el Samhain celta y se decidió que se suplantara por el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Por eso el día anterior es la víspera del Día de Todos los Santos, que en inglés es All Hallows Eve, y que en Escocia se contrajo como Halloween. Bruja en latín es maléfica, y así se le llamó durante todo el medioevo. La palabra bruja no se sabe muy bien de dónde surgió, ya que en otros idiomas romances ni siquiera se asemeja. Una hipótesis es que proviene del nórdico antiguo brulla, o hervir pociones, o de los vocablos protoceltas brixta, hechizo, brixto, fórmula mágica, y brixtu, magia. Otros creen que es una palabra netamente española y que surge en la época de los reyes católicos, cuando la práctica religiosa judía fue vista con desconfianza, miedo y odio. Casi todas las oraciones judías inician: bendito eres, Señor nuestro, Dios Rey del universo. El inicio de Baruch Atah dio origen a la palabra bruja para designar a aquellos que practicaban religiones diferentes a la cristiana. La costumbre de pedir dulces deriva de una práctica que surgió en Inglaterra e Irlanda durante el siglo IX llamada souling, una especie de servicio para las almas. Los cristianos primitivos iban mendigando pasteles de difuntos o soul cakes, que eran trozos de pan con pasas de uva a cambio de oraciones por algún difunto. Los inmigrantes llevaron la tradición del souling a Estados Unidos, donde se convirtió en el trick or treating, o dulce o truco. El truco es una amenaza en broma a quien no entregue golosinas. Esta práctica llegaría a Colombia y daría origen al tricky Halloween. Desfrezar es quitar las huellas o rastros de un animal, y allí surge la palabra disfraz como una manera de despistar u ocultar quién eres. Hoy en día, los disfraces de Halloween no siguen la leyenda del más terrorífico, sino el más original.